Hoy vamos a hablar de qué relación hay entre tener diabetes y un mayor riesgo de sufrir demencia. El pasado 14 de noviembre fue el Día Mundial de la Diabetes, un día que fue creado en 1991 por la Organización Mundial de la Salud y la Federación Internacional de la Diabetes en respuesta a un aumento en la preocupación por la creciente amenaza que representa la diabetes para la salud en todo el mundo. Desde 1980, el número de personas que tienen diabetes en todo el mundo se ha multiplicado casi por 4. Se calcula que alrededor de 422 millones de personas en todo el mundo tienen diabetes, la mayoría de las cuales se encontrarían en países de ingresos bajos o medios. Vamos a pararnos un momento a pensar lo que significa eso. Let that sink in, como diría Ter. 400 millones de personas es más que la población total de Estados Unidos. Pero bueno, como estamos en un canal en español, donde la mayoría de las personas que me veis sois hispanohablantes, vamos a pensarlo en términos de países hispanohablantes. He echado cuentas y si sumamos las poblaciones de México, España, Argentina, Perú, Venezuela, Chile, Guatemala, Ecuador, Bolivia, Cuba, República Dominicana, Honduras, Costa Rica, Panamá, Uruguay y Puerto Rico, estamos más o menos en unos 395 millones de personas. O sea que todas esas personas de todos esos países y todavía no llegaríamos al número de personas con diabetes en el mundo, que hemos dicho que son aproximadamente 422 millones. Esto es muy grave por la cantidad de complicaciones que puede conllevar la diabetes. Se estima que la diabetes causa la muerte de 1,5 millones de personas al año en todo el mundo. Y como hemos dicho, la tendencia del número de personas con diabetes va al alza, así que es algo para preocuparse. Pero bueno, vamos a entrar ya en lo que es la diabetes. Seguramente te suene porque es una enfermedad conocida, seguramente conozcas a alguien que la tenga, porque bueno, como digo, pues es muy común. Pero vamos a repasar algunos conceptos básicos de lo que implica esta enfermedad. La diabetes es una enfermedad crónica que se produce cuando o bien el páncreas no produce suficiente insulina, que es lo que ocurre en la diabetes tipo 1, o cuando nuestro cuerpo no responde bien a esa insulina, que es lo que ocurre en la mayoría de los casos. En la diabetes tipo 2, que es la que tienen el 90-95% de las personas con diabetes. Entonces, ¿para qué sirve la insulina? Bueno, pues la insulina se encarga de que cuando comemos y los alimentos se van descomponiendo en sus componentes principales, la glucosa pueda entrar en las células y utilizarse como combustible para obtener energía. La insulina hace que los receptores de esa glucosa suban a la superficie, se metan en la membrana celular y así puedan captar a la glucosa y meterla hacia el interior de la célula. Entonces, en la diabetes, ya sea de tipo 1 o de tipo 2, ya sea porque no tenemos insulina o porque el cuerpo no responde bien a esa insulina, esos receptores pues no van a donde tienen que ir, o por lo menos no con la misma eficiencia, y entonces la glucosa, en vez de entrar en las células, se queda pululando por ahí por la sangre. De ahí lo de la hiperglicemia o hiperglucemia, se puede decir de las dos maneras, que es eso de tener altos niveles de azúcar o glucosa en sangre. Yo me voy a centrar más en la diabetes tipo 2 porque es, como digo, la más común. En la diabetes tipo 2 se produce lo que se conoce como resistencia a la insulina, es decir, que aunque el cuerpo produzca insulina y ésta se llegue a unir a sus receptores correspondientes, no se produce con la misma eficacia la cadena de reacciones que tiene que ocurrir dentro de la célula para luego captar la glucosa. Esto no se entiende muy bien por qué es así, pero de momento lo que parece ser es eso, que sí que se puede unir la insulina a su receptor, pero son los cambios que tienen que ocurrir después, que como digo es pues como un efecto dominó, ¿no? Que van pasando un montón de cosas dentro de la célula. En consecuencia, un poco para compensar, el páncreas produce más insulina, porque al final pues la glucosa sigue estando en sangre, lo que le indica al páncreas que hay que secretar insulina. Entonces, bueno, pues sigue secretando más insulina y durante un tiempo pues esto puede hacer cierto efecto, ¿no? Porque al final, pues aunque el sistema en sí es más ineficiente, al tener más insulina, pues como que va tirando poco a poco. Y esto es a lo que se le conoce como resistencia a la insulina, que hace falta más insulina de lo normal para conseguir bajar los niveles de glucosa en sangre. Pero con el tiempo, las células del páncreas encargadas de secretar esa insulina se agotan, entre comillas, ya no pueden más y llega un momento en que se empieza a producir menos insulina. Así que tenemos el sistema menos
menos eficiente y además la molécula que se encarga de producir todas esas señales que son menos eficientes también la tenemos en menos concentración, entonces pues todo se va un poco al traste. ¿Por qué ocurre y cómo exactamente esa resistencia a la insulina? No está del todo claro, pero sí que se sabe que la obesidad es uno de los principales factores de riesgo para esa resistencia a la insulina. Aunque no es el único factor, por supuesto, hay otros factores que también influyen, como la edad. A mayor edad, más riesgo de diabetes tipo 2, la inactividad física, una historia familiar de diabetes. Si tu padre o tu madre la han tenido, es más probable que tú también la tengas. Niveles socioeconómicos más bajos también están asociados a un mayor riesgo de sufrir diabetes tipo 2, además de algunos orígenes étnicos. En concreto, la diabetes tipo 2 es más común en personas negras, en personas asiáticas, en poblaciones indígenas de América y de islas del Pacífico. Es importante tener en cuenta que la resistencia a la insulina no es como un interruptor que se enciende o se apaga, que la tienes o no la tienes, sino que es algo gradual. Puede haber diferentes grados de resistencia a la insulina y suele ser algo que va ocurriendo poco a poco con el transcurso de los años. Por eso mucha gente pues puede estar años sin saber, sin tener ningún síntoma de que tiene resistencia a la insulina o diabetes tipo 2. Pueden aparecer ciertos síntomas, pero que la persona pues no sepa muy bien a qué se debe, no los considere graves y no vaya al médico y por tanto pues no tenga ese diagnóstico. Algunos síntomas comunes son la necesidad de orinar con frecuencia, una sed excesiva, cansancio, aumento de la sensación de hambre y hormigueo o entumecimiento en manos y pies. Así que bueno, tenemos ya como una visión un poco general de qué es la diabetes, por qué ocurre y cómo se manifiesta, y ahora vamos a ver si hay alguna relación entre diabetes y demencia. Pues sí, efectivamente se ha visto que existe una relación entre tener diabetes y un mayor riesgo de sufrir demencia o deterioro cognitivo. Y además se ha visto que cuanto antes ocurra la diabetes, cuanto más joven seas, mayor es el riesgo todavía de sufrir demencia más adelante. Quizás te sorprenda esto de la relación entre la diabetes y la demencia, o no, quizás no. Yo es algo que la verdad que no sabía hasta hace relativamente poco y por eso me ha parecido interesante hablar de ello. Puede que te suene que la diabetes está asociada a un mayor riesgo de sufrir infarto de corazón. Esto es algo que es más común de oír quizás, pero no solo, también insuficiencia renal, ceguera causada por daños en la retina, accidentes cerebrovasculares y también puede incluso llegar a haber gangrena en extremidades que lleguen a requerir amputación. Todo esto son enfermedades vasculares de vaso sanguíneo, y la principal causa de todas ellas es la aterosclerosis, que es la formación de unas placas de grasa en las arterias que puede hacer que el flujo sanguíneo disminuya, y también puede ocurrir que la placa se desprenda y forme un trombo. Si esto afecta a una arteria que llega al corazón, puede producir un infarto de miocardio. Si afecta a vasos sanguíneos que irrigan el cerebro, pues puede producir un accidente cerebrovascular, también llamado ictus, etc. Según donde ocurra, pues tendrá unas consecuencias u otras. A lo mejor te estás preguntando por qué se produce la aterosclerosis si hemos dicho que la diabetes tiene que ver con que la glucosa no puede entrar dentro de las células. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto de que se formen estas placas de grasa, de lípidos? Bueno, yo al menos esto me lo he preguntado y me he estado informando, y la verdad es que todo es muy complejo, pero dicho de manera muy resumida, tiene que ver con ese metabolismo anormal de la glucosa, por lo que el cuerpo pues necesita buscarse otras fuentes de energía, como las grasas, y de ahí que ocurra también hiperlipidemia, que son esos niveles altos de grasa en sangre. Y cuando hay más grasa circulando por la sangre, pues también es más probable que ocurren esas placas de ateroma. Pero bueno, esto lo estoy simplificando mucho, es más complicado que todo esto. También se cree que juegan un papel importante en la aterosclerosis las especies reactivas de oxígeno, entre las cuales están los conocidos como radicales libres, que eso seguro que os suena. Por otro lado, esos niveles altos de glucosa en sangre promueven procesos proinflamatorios, que también contribuyen a la progresión de la aterosclerosis y a que se puedan romper esas placas. Así que bueno, vemos que es todo muy complejo, pero nos podemos quedar con el mensaje principal, que es que en la diabetes
es común que ocurra esta aterosclerosis que da lugar a problemas en los vasos sanguíneos, que a su vez da lugar a muchos otros problemas. Y aquí es donde nos podemos preguntar si estos problemas vasculares tienen que ver con la demencia o no. Demencia es un término paraguas que engloba muchas cosas, es un término que se utiliza para referirse al deterioro cognitivo más allá del esperado por el envejecimiento normal. Incluye cosas como, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer, que seguro que eso le suena a todo el mundo, pero también otro tipo de demencia como la demencia vascular. La demencia vascular, como su nombre indica, tiene que ver con un reducido riego en el cerebro debido a enfermedad vascular. Puede ocurrir como consecuencia de un accidente cerebrovascular, lo que solemos llamar ictus, o como consecuencia de varios mini ictus, los llamados accidentes isquémicos transitorios, que son accidentes cerebrovasculares en los que disminuye el riego sanguíneo y son relativamente breves y transitorios. Como hemos dicho antes, la diabetes está relacionada con enfermedades vasculares y por lo tanto no es de extrañar que pueda estar asociado con un mayor riesgo de demencia vascular. Y de hecho se ha visto que las personas con diabetes tienen alrededor de 2 veces más de posibilidades de sufrir demencia vascular. Pero además de estos mecanismos vasculares se han propuesto otros mecanismos que podrían tener que ver con ese mayor riesgo de sufrir demencia, como pueden ser la toxicidad de la hiperglicemia en sí misma, la resistencia a la insulina en el cerebro también y la formación de productos finales de la glicación avanzada. Que menudo nombre tan raro, pero esto al final son proteínas o lípidos a los que se le ha añadido un azúcar. Como una etiquetita ahí, pues hay tanta azúcar que se le pega algún azúcar, por así decir. Y este mecanismo precisamente se cree que podría tener que ver también con un mayor riesgo de sufrir enfermedad de Alzheimer en personas con diabetes. Se cree que estos productos finales de la glicación avanzada, o AGE por sus siglas en inglés más fácil, podrían acelerar la agregación de beta-amiloide por un lado y la formación de ovillos neurofibrilares por otro, que son dos características de la enfermedad de Alzheimer. Pero de momento son solo hipótesis y todavía no está claro. Por otro lado, la insulina también está implicada en diferentes funciones cognitivas y tiene receptores en diferentes partes del cerebro como el hipocampo y regiones en la corteza cerebral, que son importantes precisamente para la memoria. Y para rizar más el rizo, que esto ya está siendo bastante complicado, la insulina induce también la liberación de beta-amiloide al exterior de la célula y promueve la expresión de la enzima degradadora de la insulina de sí misma, IDE por sus siglas en inglés, que aunque se llame así, no solo degrada insulina, sino también otras moléculas, entre las cuales está la beta-amiloide, que hemos dicho que la beta-amiloide, sus agregados, están relacionados con la enfermedad de Alzheimer. Así que podría ser que si la insulina está alterada o los mecanismos que responden a la insulina, eso podría hacer que aumentara la acumulación de beta-amiloide. O sea que cuando hablábamos de resistencia a la insulina, no solamente es en el resto de nuestro cuerpo, también puede ocurrir en el cerebro. Y se cree que esto podría tener que ver con las citoquinas proinflamatorias, que recordemos en diabetes hay inflamación. En fin, como vemos, esto no es nada sencillo y existen diferentes hipótesis de por qué podría estar relacionado, pero el hecho es que los estudios muestran que sí que hay una relación entre diabetes y mayor riesgo de demencia. Como siempre, lo mejor es la prevención, pero si se notan ciertos síntomas, pues como siempre acudir al médico y seguir las indicaciones que nos den, que puede ser dejar de fumar si es que fumamos, realizar más actividad física, llevar una alimentación saludable, pero también puede hacer falta tomar medicación y es importante también hacerse revisiones para comprobar pues, que no tenemos ninguno de estos problemas y realizar un seguimiento médico. Todo esto es muy importante, el hablar de los síntomas de la diabetes, porque se estima que la mitad de los adultos con diabetes no están diagnosticados. Pero claro, el problema global que tenemos con la diabetes no es simplemente una cuestión de acudir al médico cuando uno tiene síntomas. Que en muchos países no existen en atención primaria servicios de prevención, diagnóstico y tratamiento para la diabetes, o si existen no son gratuitos.
Así que esto es un reto importante y en 2019 la Organización Mundial de la Salud anunció que iba a llevar a cabo un plan de precalificación de la insulina para aumentar el suministro a países con ingresos bajos o medios. Parte del problema de la insulina es que solo 3 compañías farmacéuticas controlan el mercado y los precios son en ocasiones muy elevados. Así que este sería el siguiente reto en países con ingresos bajos o medios, que ya hemos dicho que precisamente es en los que hay más diabetes. Así que, bueno, pues más allá de nuestra responsabilidad individual con nosotros mismos, ¿no?, y con nuestra salud, está ese reto que tiene que ver ya con las instituciones para garantizar que el acceso a medicación sea posible para todo el mundo y en todos los países. Espero que te haya parecido interesante este vídeo, que hayas aprendido algo. Yo sin duda he aprendido documentándome para hacerlo, y si te ha gustado, pues dale a me gusta, comparte con amigos, y si has llegado hace poco a este canal, pues te animo a que le des al botón de suscribir, porque subo vídeos sobre psicología y neurociencia todas las semanas. Nos vemos en el próximo vídeo.